Hola, bienvenidos. Soy Marlene Domínguez, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre de la licenciatura en Gestión y Administración de PYME. Esta actividad pertenece a la asignatura de Normatividad Fiscal, Unidad 1, Actividad 1, donde se analizarán sus fundamentos. Comenzamos. Las leyes fiscales son normas que establece un país o nación, siendo su principal función el establecimiento y recaudación de impuestos o tributos. Estas son aplicadas a todas las actividades económicas que se realizan dentro del país, como son intercambio de bienes o productos, introducción de productos y prestación o contratación de servicios. Son aplicadas a todas las personas que las realicen, ya sean físicas o morales. El federalismo fiscal es un sistema de unión o alianza que existe entre los estados para ejercer tributos. El Congreso de la Unión, con el Poder Ejecutivo y en participación con los estados, son quien promulgan leyes federales fiscales que permiten a los gobernados tener obligaciones y derechos. Las obligaciones son tributos económicos con los cuales se contribuye para la obtención de recursos e inversión que permitirán obtener más recursos económicos, los cuales se implementarán para las necesidades y expectativas de los gobernados. Para regular los ingresos y egresos tributarios existen mecanismos que permiten la evaluación y control de este proceso, en el cual se da mediante las funciones y elementos de Ley de Ingresos de la Federación. Se encarga de la captación de ingresos que provienen de los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las finanzas públicas es la forma en que se administran los bienes económicos de un país, ya sea ingresos o egresos, provenientes de diversas fuentes como son los impuestos, IVA, en los productos o bienes, ICR, generado por las actividades económicas empresariales, ingresos de puertos y aduanas y por entrada de mercancía, entre otras. También las finanzas públicas administran, analizan y controlan los egresos destinados para el Estado y sus dependencias anualmente. Estos recursos son estipulados a través de la Ley de Ingresos de la Federación, los cuales permiten que el país tenga recursos económicos que se emplearán en obras federales o estatales, beneficios sociales y comunitarios. Son captados a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus elementos son los ingresos y egresos. Política fiscal. Es una herramienta que se utiliza para prevenir la disminución de impuestos, es decir, a través de esta política se emplean métodos que permiten que la circulación del dinero siga fluyendo. En esta política intervienen dos instituciones que son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que se capta e imponen los impuestos, y el Banco de México, el cual monitorea constantemente las variantes que pueden ocasionar un déficit a través de la política monetaria, evitando o combatiendo la inflación y el incremento del interés. El objetivo de la política fiscal es tener un equilibrio a través del presupuesto entre ingresos y egresos. Para evitar deudas internas o externas, es necesario contar con una base monetaria que se mantenga en constante crecimiento. Sus elementos son el régimen tributario, que son los impuestos, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, situación financiera de las entidades, organismos autónomos y paraestatales. Política de gastos públicos. Es antecedida por la política fiscal, que es la que permite la preparación para el gasto público o nacional, la Ley de Ingresos de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Establecen la forma en que se empleará el gasto público, así como la cantidad que se asignará para todo el año. El gasto público
son los egresos que requiere el gobierno federal y la administración pública paraestatal, que se emplean en gastos administrativos y de los que sus actividades deriven. Por lo que la política de gastos públicos se encarga de calcular, proyectar y programar los egresos del gobierno federal y los gastos de la inversión pública regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública. Sus elementos son proyectar el presupuesto de egresos de la Federación, evaluar y autorizar los programas de inversión pública, control de programas y presupuestos de egresos, control, registro y evaluación del gasto público federal. Presupuesto. Es un recurso económico que se requiere para gastos o inversiones y se tiene primero que saber cómo se obtendrá ese dinero, con cuánto se cuenta y en qué se ocupará. Está ligado a la Ley de Ingresos de la Federación, de la cual se encarga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta se asigna para un año, por lo que para conocer los recursos con que cuentan y cuánto es lo que requiere cada organismo descentralizado y las dependencias que de él provienen, es necesario equilibrar los ingresos con los egresos, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de preparar el presupuesto que se percibirá en el año entrante, y las diversas secretarías se encargan de preparar el presupuesto que necesitarán y sus dependencias. Posterior a su realización y presentación, deberán ser analizadas y aprobadas por ambas cámaras del Congreso, que son la Cámara de Diputados y Senadores. Ya aprobadas, se convierten en el presupuesto de egresos, que es la autorización de la realización del gasto público. Sus elementos son participación de todos los organismos paraestatales y sus dependencias, presupuesto de ingresos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presupuesto de egresos de todos los organismos federales y paraestatales, así como sus dependencias, aprobación de las cámaras del Congreso. Conclusión. Por lo que todos en conjunto generan o equilibran los ingresos con los egresos, para mantener al Estado y sus organismos descentralizados trabajando en los intereses de la nación y el pueblo con ingresos que permitan generar beneficios a través de los egresos, amparados por la Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 31, y la Constitución Mexicana, artículo 74, fracción 4.